y el conjunto de los números racionales. Aquí tenemos un extracto del módulo para la sesión de hoy con fecha 27. Y vamos entonces a ver las otras dos operaciones que serían la potenciación y la radicación. Eso lo podemos encontrar en la página 46 del módulo. A partir de allí, página 46, página 47, 48 y 49, entonces serían las que corresponden a la actividad del día de hoy. Bien, como se dijo anteriormente, en la potenciación de los números enteros, tenemos entonces la definición que no es más que el producto de tantos factores iguales a la base, como indica el exponente. ¿Cuál es la diferencia ahora? Ahora es que tenemos una fracción. En el conjunto de los números enteros, como su propia palabra lo dice, era un número entero global, él solito, no estaba partido, o sea, no había presencia de fracción. Ahora tenemos entonces la presencia de la fracción. Pero el proceso que vamos a desarrollar con esta fracción sigue siendo el mismo proceso que se hizo con los números enteros. ¿Cuál es ese proceso? Para yo desarrollar una potencia, la base se va a repetir por ella misma la cantidad de veces que me indica el exponente. Si el exponente, que es el numerito que está en la esquina superior derecha del número, vamos a decir que es un 3, significa que la base se va a repetir por ella misma 3 veces, o sea, es un producto de 3 veces esa base. Cuando hablamos de producto, estamos hablando de una multiplicación. Por eso también decía anteriormente, la potenciación y la radicación no es más que, no son operaciones aparte, ellas vienen de la operación básica multiplicación. Tenemos 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. La potencia y la radicación vienen de la multiplicación, pero se trabajan juntas porque una es la inversa de la otra. Igual que la suma y la resta, la división y la multiplicación. Ellas se manejan siempre juntas porque son una inversa a la otra. Bien, entonces, acá tenemos el producto de esa base. Esa base se va a multiplicar 2 veces por ella, 3 veces, 4 veces, 5 veces, de acuerdo a su exponente. Y en este caso, lo que hacemos es multiplicar el numerador por el numerador, o sea que lo de arriba se multiplica y lo de abajo se multiplica. Recordemos, en la suma, entonces yo voy a sacar mínimo común múltiplo si los denominadores son diferentes. Pero si son iguales, entonces simplemente se pasa. En la multiplicación no trabajamos con mínimo común. En la multiplicación, entonces lo que hacemos es que multiplicamos tanto lo de arriba como lo de abajo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Repito, esto está en el módulo. Este es un extracto de su módulo. Entonces, tenemos, por ejemplo, un tercio, que es lo que está dentro del paréntesis, elevado al exponente 2. Ese exponente 2 se lee cuadrado, sería un tercio al cuadrado. ¿Cómo yo desarrollo un tercio al cuadrado? Multiplico un tercio por un tercio, se multiplica. Entonces multiplico lo de arriba, que sería 1 por 1, la respuesta 1, y los de abajo, 3 por 3. Eso me va a dar a 9. Bien, ahí tenemos el problema desarrollado, pues, paso a paso, qué fue lo que se hizo. Igual existe la otra propiedad donde nosotros podemos separar esa fracción. Si yo tengo un tercio, yo puedo separar el 1 al cuadrado, el 3 al cuadrado. O sea que no necesariamente tienen que estar ambos amarrados con el mismo paréntesis. Yo los puedo separar y eso va a trabajarse de acuerdo a la necesidad del problema. Ahí tenemos entonces el ejemplo número 2, dice menos 5 cuartos elevado al cubo. Voy a ponerle un poquitito más de suma a esto. Menos 5 cuartos elevado al cubo. Tenemos que tener presente que el signo negativo también se le aplica el exponente. Significa que el signo negativo se va a multiplicar 3 veces por el mismo.
Entonces, nosotros estuvimos viendo en las clases pasadas una técnica de cómo colocar la respuesta del signo sin necesidad de estar multiplicando 3 veces por el mismo. Entonces, en este caso, es 3 veces el negativo, yo voy a contar negativo, 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 es 3 veces, es un número impar, lo que significa que mi respuesta es negativa. 3 veces negativo es impar, es negativo. Si me hubiese dado par, entonces la respuesta es positiva. Y ya aquí entonces lo que queda es multiplicar 5 por 5 por 5, eso me va a dar a 125. 4 por 4 por 4, 64. Y esto que tenemos aquí al ladito no es más que transformarla a número mixto. Así mismito, entonces tenemos los demás ejemplos. Tenemos el ejemplo número 3. Y aquí pues entra en juego también las propiedades de la potencia. Esa que dice que todo número elevado al exponente 0 es 1. Entonces, no importa qué número esté dentro del paréntesis, no importa qué signo tenga. Si mi exponente, que es el numerito de afuera, es un 0, la respuesta automáticamente es un 1. Así que aquí entra en juego también las propiedades. Acá tenemos más ejemplos. Cuando tenemos, por ejemplo, aquí las bases 10, simplemente tenemos que sacarle provecho a esto. Nosotros cuando multiplicamos por bases 10, 10 por 10 por 10, 100 por 100, simplemente vamos a contar ceros y se los agregamos. Y de esa manera nos vamos a ahorrar mucho trabajo. Estas son las técnicas de esa multiplicación, como quien dice los secretos. Y pues inmediatamente vemos entonces la radicación. La radicación no es más que la operación inversa a la potenciación. Si con la potencia yo llegué a un resultado, para yo regresar de ese resultado, entonces le busco la raíz a esa potencia. Depende. Si yo desarrollé una raíz cuadrada, perdón, una potencia de exponente 2, yo estoy trabajando con una raíz cuadrada. Si trabajé una potencia 3, o sea, un cubo, entonces eso es raíz cúbica. Si mi exponente de mi potencia fue 4, entonces trabajaré con una raíz cuarta. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a regresar a la base. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo justificado, cómo llegamos a ese 1/2 o cómo llegamos a 25 sobre 100. Mi problema inicial es raíz cuadrada de 25 sobre 100. Recordemos, se dice cuadrada porque su índice, que es el numerito pequeño que viene en la abertura, es un número 2. Y el número 2 en la raíz no se escribe, no hay raíz de índice 1. La raíz de índice 1 no es más que ya el problema desarrollado. Entonces, el menor número que encontramos allí en ese radical es el número 2 y se dice raíz cuadrada. Cuando no es visible, no aparece, no está escrito, allí hay un número 2. Entonces, mi problema dice raíz cuadrada de 25 sobre 100. Ahí lo que hacemos es un paso, vamos a decir que utilizando lo que es la descomposición. ¿Para qué? Para poder simplificar el exponente con el índice. Yo lo puedo hacer en un solo paso. Y yo digo, raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. Y la raíz cuadrada de 100 es 10, porque 10 por 10 es 100. Pero ese 25 y ese 100 se pueden trabajar entonces mediante la potencia. ¿Cómo? Si yo tengo un 25, ya yo sé que ese 25 no es más que decir 5 a la 2. O sea que yo estoy regresando a la potencia. 5 a la 2. El 100, 10 a la 2. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué la intención de colocar ese número 2 allí en ese exponente? Porque si mi radical es de índice 2 y yo tengo un exponente 2, entonces ahí existe una simplificación. Yo simplifico mi índice con mi radical. Mi exponente, perdón, con el índice de mi radical. O sea, se cancela. Entonces ahí se elimina el signo radical y mi raíz sale. Mi cantidad subradical sale. Entonces mi respuesta aquí sería 5 décimos. Pero como 5 décimos se puede simplificar por 5, entonces me resulta 1/2. O sea, yo he simplificado esa respuesta. Y esto que tenemos aquí al lado que dice porque,
es la justificación de lo que se hizo. ¿Es obligatorio que esté como parte del problema? No, no es obligatorio. Pero simplemente ahorita mismo sí es necesario que aparezca escrito para que se vea de dónde salieron esos números. Lo mismo tenemos entonces acá con la raíz cúbica de 28 sobre 8/27 negativos. Ok, tenemos que recordar otra cosa. Las raíces negativas no existen si mi índice es un número par. Existirán siempre y cuando mi índice sea un número impar. En este caso, problema número 2, hay un negativo. ¿Hay respuesta? Correcto, sí hay respuesta, porque el índice es 3. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar un número o un signo que 3 veces multiplicado por el mismo me dé negativo, o sea, yo estoy regresando. Entonces yo digo menos por menos, más por menos menos. Y ya hemos dicho, un número negativo que aparezca 3 veces, al momento de desarrollar la multiplicación, eso me va a dar negativo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en el problema número 1 hubiésemos tenido un negativo adentro del radical? En ese caso, aunque yo pueda sacar la raíz de 5 décimos, sucede que la raíz cuadrada de una cantidad negativa no existe. Porque yo no puedo decir que negativo por negativo únicamente es positivo. Existe también positivo por positivo, positivo. O sea que yo voy a tener dos opciones. Entonces, no existe un número que 2 veces negativo me dé negativo. Y yo en ese problema necesitaría un ejemplo que un número que 2 veces iguales me dé al signo. Entonces, eso no existe. Existe combinado, más por menos, menos por más. Sin embargo, no existe un solo signo. Entonces, esos son los casos que hay que tener presente, que cuando aparece un negativo y mi índice es impar, la respuesta no existe. Aunque en la potencia sí exista, pero acá no existe. Bien, aquí pues hay algo escrito, vamos a leerlo. Dice así: para determinar el signo de la respuesta tenemos que, si la cantidad subradical es positiva, el resultado será positivo. Si la cantidad subradical es negativa, el resultado será negativo si el índice es impar. Y no existe si el índice es par. Eso es lo que estábamos ahorita pues explicando. ¿Cuándo existe? ¿Cuándo no existe? Si no existe, únicamente escribimos en la respuesta no existe, así en palabras, no existe. O utilizamos un simbolito que es como una E al revés, con una diagonal, que significa no existe. Bien, seguido a eso, estamos hablando del módulo, nos vamos a encontrar en la página 47, el taller 14. El taller 14, así como está plasmado allí, es para los estudiantes modulares. El taller 14 que tiene potencia y raíces. Y entonces luego vemos las propiedades. En realidad las propiedades no están dentro de lo que es la actividad para trabajar, para desarrollar, pero sí están allí porque son necesarias conocerlas. Tenemos entonces la primera propiedad de las potencias, que tenemos que potencias con exponentes negativos. Muy importante esto, que se va a ver más adelante en octavo, noveno grado, donde un número con exponente negativo no es más que pasarlo a positivo cambiándolo de lugar. Ahí yo tengo un a elevado a la menos n. Si yo necesito que ese exponente sea positivo, entonces yo tengo que cambiar de orden mi número. Recordemos, todos los números tienen un denominador. Si no aparece, el denominador es el número 1. Entonces, en ese caso, yo tendría un 1 imaginario debajo de A. Ahí yo tendría A elevado a la menos n sobre 1. La A está sobre 1. Entonces, como yo necesito que ese n sea positivo, lo que yo hago es que intercambio de posición el 1 y la A. Que al momento de trabajar, esa A va a ser cualquier número entero. Entonces ahí tenemos de forma simbólica cómo se aplica la propiedad. La tenemos
sin denominador para que veamos que cuando no hay denominador, ese 1 debe aparecer en la parte de arriba de la fracción. Y cuando tenemos entonces tanto numerador como denominador, lo que hacemos es que los cambiamos a ellos. El número de arriba pasa para abajo, el número de abajo pasa para arriba, y de esa manera el exponente se transforma en positivo. Positivo. Y entonces, pues numéricamente hablando, aquí tenemos un ejemplo de 2 elevado a la menos 3, es lo mismo que decir 1 sobre 2 al cubo. Ya en el momento en que yo haga el cambio, numerador-denominador, automáticamente el signo que tiene ese exponente desaparece. Igual aplica cuando ese número está en la parte de abajo de la fracción. Si yo tengo 1 sobre 2 elevado a la menos 3, en este caso ellos están abajo de la fracción. Si yo necesito que ese exponente pase a positivo, entonces yo simplemente lo subo. Y si no hay denominador, yo no escribo nada o simplemente puedo rellenar con un 1. Eso es a gusto. Y entonces tenemos qué pasa cuando yo tengo un exponente fraccionario. Cuando yo tengo, por ejemplo, un 8 elevado a una fracción. Eso es lo mismo que transformarlo a un radical. ¿Cómo? El exponente que tiene la fracción, yo tengo numerador, denominador, yo tengo m sobre n. El numerito de abajo, la n, pasa a ser el índice. Siempre el número que sea pasa a ser el índice del radical. Y el exponente pasa a ser entonces la fracción. Y aquí lo podemos ver claramente en ejemplos numéricos. Yo tengo 2 elevado a la 1/4. ¿Viste que tengo aquí? 2 elevado a la 1/4. Este 4 denominador pasa a ser índice del radical. Y el 1 que estaba arriba es exponente. Aquí no se ve porque ya sabemos que cuando es un 1 no necesariamente hay que escribirlo. Aquí es más visible. Yo tengo la base 5 elevado a 2/5, su exponente es 2/5. Entonces, siempre el numerito de abajo de la fracción, siempre, ese numerito corresponde al índice y el numerador corresponde al exponente. Entonces, igual pasa acá cuando tenemos negativo, ya cambia para debajo de la fracción. Ahorita mismo no estamos aplicando nada de esto aquí en lo que es la práctica, pero son cosas que existen y claro que se aplican en otro tipo de trabajo, pero que por efecto de tiempo, pues acá no podemos abarcar demasiado. Entonces, son cosas que existen y que es necesario que ustedes sepan que existen, sepan cómo se trabaja y pues entonces esas son las propiedades con que cumplen la potencia y la radicación. Y reitero nuevamente, la potencia, la radicación se trabajan juntas por este tipo de cosas. Ya usted sabe lo que es un exponente. Entonces, de exponente pasa a radical, de radical pasa a exponente, de acuerdo entonces a lo que tenemos allí como exponente de la base. Tenemos entonces las raíces, también las propiedades de las raíces. Tenemos la raíz de un producto. Si yo tengo dos números que se están multiplicando bajo un mismo radical, simplemente yo voy a separar esos dos números en dos radicales diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener, aquí tenemos un ejemplo, raíz cuadrada de 9 por 4. Ese puntito que aparece entre el 9 y el 4 no es un punto decimal, es el puntito que designa multiplicación. Entonces dice 9 por 4. Y yo puedo separar ese 9 por 4 en dos radicales. Vamos a decir que yo estoy partiendo el radical y lo reparto para 9 y también lo reparto para 4. Lo puedo desarrollar por separado y al final multiplico esos resultados. Como también pude haberlo multiplicado al inicio. Pero en realidad aquí lo que estamos tratando de hacer es verificar cómo se trabaja esa propiedad. ¿Qué pasa cuando yo tengo un exponente dentro del radical? Ese exponente igual también le pertenece a cada número. Si hay 5 números que se están multiplicando, ese exponente le pertenece a esos 5 números. Y se puede separar entonces en 5 radicales. La de un cociente, aquí pues hay un error de escritura. Aquí debería ser A entre B. A entre B igual se separan los dos radicales, numerador y denominador. Y la potencia de una raíz,
¿Qué pasa cuando yo tengo un exponente fuera del paréntesis o dentro del paréntesis? O sea, la propiedad me dice que no importa si el exponente está afuera del paréntesis o adentro del paréntesis, él se trabaja igual. Lo puedo poner afuera, lo puedo poner adentro. No, perdón, no hay variación. Y la propiedad de raíz de una raíz no es más que cuando yo tengo 2 radicales, 3 radicales, 4 radicales, uno dentro del otro, cada uno siempre va a tener un exponente, aunque no se vea, ahí está. ¿Y cuál es ese exponente que no se ve? El número 2. Eso es algo que yo no puedo olvidar en ningún momento. El exponente 2 es un exponente que está allí, pero que no lo vemos. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo ese tipo de radicales? La manera de yo desarrollarlo es multiplicar esos numeritos, esos índices. Recordemos que cuando hablamos de índice, nos referimos a ese número que está allí en la abertura. Entonces, ahí yo tengo un primer índice que es el 3, y en el radical que yo tengo en el interior no hay índice, pero ya yo debo saber que ahí hay un 2. Entonces, lo que yo voy a hacer es que quito todos esos radicales, dejo solamente uno y multiplico esos numeritos. 2 por 3, eso me va a dar 6. Y de ahí en adelante, entonces, la misma propiedad me va llevando. Y tenemos entonces que esta es una de las que no debemos olvidar en ningún momento, que todo número elevado al exponente 0 es 1. Y que todo número elevado al exponente 1 es el mismo valor, la misma base. Estas dos propiedades se utilizan muchísimo. Se utilizan muchísimo aquí, se utilizan muchísimo en el álgebra de noveno, y de ahí en adelante se van a estar utilizando siempre. Entonces son propiedades que tenemos que tener presente. Y seguido a eso, entonces tenemos una prueba que aparece en su módulo. Esa prueba no es más que la guía para que usted pues practique para el examen mensual. Los estudiantes modulares la desarrollan, la meten allí le agregan páginas, pero los estudiantes de plataforma me van a trabajar otra prueba. Eso se los muestro al final. En este momento, entonces, yo me voy a ir a la pizarra para poderles desarrollar algunos de los problemas de la tarea para ver, para ayudarles a comprender un poquito más lo que se tiene que hacer. Bien, el taller que ustedes me van a desarrollar, estudiantes de módulo, es el taller de la página 14, perdón, taller 14 de la página 47, pero para los estudiantes de plataforma lo van a encontrar enumerado con otra secuencia. Ahorita entonces regresamos allá, pero de ese mismo taller ustedes tienen